Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos como no a un programa más de Más que Política. Acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquellas que ustedes demandan más información, nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de Canarias, y vamos a hablar en este caso de temas muy sensibles como es temas sociales. Pero para ello tenemos con nosotros, para desarrollar este tema y para hablar de la situación de la pobreza, por ejemplo, aquí en Canarias, y sobre todo las medidas que se están tomando y a la hora de poder generar empleo, por otro lado, y por poder ayudar a aquellas personas que peor lo están pasando, es un objetivo. Un objetivo y se ha creado como es el perfil o la persona de comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza. Y se ha desarrollado en esta legislatura un trabajo enorme, y para ello nos va a explicar ese desarrollo y cómo se está llevando a cabo y si se está cumpliendo con esos objetivos que se marcaba. Tenemos con nosotros a don Santiago Rodríguez, que es el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estamos? La verdad que bien. Hablamos y lo hemos hablado por largo y tendido, de ese perfil, de esa figura que se ha creado en esta legislatura, y le ha tocado a usted asumir la inauguración, podemos decir, por llamarla inauguración, pero el papelón de desarrollar este tema. Bueno, la figura se creó al principio de esta legislatura, efectivamente, y fue el primer comisionado que se ha creado en el territorio español, en el conjunto del Estado, y ahora ya hay dos. Estoy yo y está el alto comisionado, que se llama así, de lucha contra la pobreza infantil del Estado español, ¿sabe?, en Madrid. Realmente yo no soy el primer comisionado, yo soy el segundo, porque el primer comisionado lo puso efectivamente el Partido Socialista, que además fue quien propuso la creación en el pacto de gobierno de esta legislatura con Coalición Canaria, propuso la figura crear la figura del comisionado, ¿no?, dado la dimensión de la problemática de la pobreza en Canarias. Y el problema fue que el pacto se rompió al año y medio de esta legislatura, y a partir de ese momento fue cuando tomo yo posesión del cargo. Todavía no llevo 2 años, haré 2 años en enero del próximo año. Pero a partir de ese momento, cuando se ponen las herramientas habladas, porque si en un año que estaba el Partido Socialista en ese pacto, muy poco hablamos o muy poco conocimos al comisionado. Sí, la verdad que se conoce muy poco de la labor del comisionado anterior. Yo incluso he intentado romper una lanza en el sentido de que, bueno, fue la primera persona, fue la que tuvo que digamos, soportar o idear lo que es la configuración de algo nuevo, y efectivamente pues al año y medio pues tuvo que abandonar el cargo. Yo he intentado y lo voy a seguir intentando. Lo han intentado en muchos medios, que a ver si tenemos alguna crítica que hacernos unos a otros, y jamás se me va a pasar a mí por la cabeza ni criticar a la figura del anterior comisionado, ni siquiera su trabajo. Es más, considero que la figura era necesaria, y por lo tanto es necesaria, no porque la ejerza yo en este momento. O sea, más nos vale que cuidemos algunas cuestiones y que empecemos a prevenir. Países poco sospechosos de crear echaderos de empleo, echaderos de puestos de trabajo, como puede ser sobre todo en el mundo anglosajón, Inglaterra, Holanda, Alemania, etcétera, están creando figuras para empezar a prevenir aquellas situaciones que se están empezando, digamos, a cronificar y de alguna forma a fijar como estructurales en lo que es la estructura del país. Por ejemplo, Inglaterra ha creado en todo el Reino Unido la figura y además tiene rango de alto secretario para prevenir la soledad de las personas mayores. Es decir, está intentando actuar antes de que sucedan situaciones. Es real, es decir, cada día más en los países ricos, digamos que las expectativas de vida son mucho mayores. Ya es normal encontrarnos a muchísimas personas de 90, 90 y tantos años, incluso de 100 años. Canarias tiene una población muy importante por encima de los 80 años, y lo que está ocurriendo es que en muchos lugares pues se está despoblando dichos territorios. La juventud pues emigra buscando nuevas oportunidades, y nos encontramos con muchas personas que quedan solas en su vivienda. Son personas que tienen vivienda, no es que estén abandonadas, sino que se quedan viviendo en su vivienda, pero con una edad muy importante y con el riesgo de que pueda suceder en cualquier momento
pues alguna situación, y lo que se está intentando es generar programas que intenten de alguna forma ir testeando, controlando la situación de estas personas que se quedan viviendo en soledad o se quedan solas, para intentar ayudarlas y además ir encauzando la situación de día a día para que su calidad de vida realmente sea efectiva. Holanda ha hecho algo de lo mismo, Francia está exactamente lo mismo, y algunos países que efectivamente tienen también situaciones de pobreza pues han creado alguna figura similar. Por lo tanto, el que se cree en España, que tiene una situación, insisto, a nivel global de pobreza importante, una figura de este tenor, para que se empiece a coordinar todas las políticas a nivel transversal y a todos los niveles, digamos, no solo las políticas, sino los presupuestos y las acciones, las actuaciones que se tengan que hacer para reducir, paliar las situaciones de pobreza, no es que sea algo excepcional, deberíamos empezar a verlo como algo necesario para poder prevenir estas situaciones. O sea que tenemos que empezar a pensar en esto en positivo. Pues entramos en materia, entramos en ese trabajo que se está realizando desde el Comisionado de Inclusión Social contra la lucha contra la pobreza en el Gobierno de Canarias. Hablamos en materia, pues el pasado lunes se aprobó la ley del tercer sector de acción social, coordinado por parte del Comisionado. Sí, efectivamente, se aprobó el lunes en el Consejo de Gobierno y ya se manda al Parlamento, porque ahora realmente quien aprueba este proyecto de ley, que ya es un proyecto, no es un anteproyecto, pero para que se convierta en ley tiene que pasar por el debate del Parlamento, aprobarse y publicarse en el boletín. Yo creo que esta es una de las leyes más participadas que hemos elaborado en esta legislatura. Incluso la primera decisión que tomé yo como comisionado, justo cuando llegué, me encontré con que se estaba viendo la posibilidad de elaborar esta ley por parte del conjunto del tercer sector de acción social. Lo primero que hice fue reunir a todo el sector y pasar a votación si realmente había una necesidad de hacer una ley de este tenor, y por inmensa mayoría se aprobó el inicio de la redacción de la ley. Esta ley, por tanto, es una ley que comenzó, insisto, con la participación de todos y ha terminado con la participación de todas las entidades. Es decir, realmente yo lo que he hecho es coordinarla, porque la redacción la hemos hecho entre todos. Ha recaído sobre la responsabilidad del comisionado el que esto llegue a buen puerto, y a ese nivel efectivamente me encuentro bastante satisfecho, pero yo quiero felicitar realmente a todas las entidades, porque no solo con sus actuaciones, sino con su responsabilidad en lo que es el trabajo, en la tarea de elaborar, relaborar, redefinir, redactar y corregir, hemos hecho, y es complicado porque cuando estamos hablando de un trabajo a este nivel de muchísimas personas, estamos hablando efectivamente de muchísimas personas, el tema es muy complicado, y que la sensibilidad de todas se pueda recoger en un texto es más complicado todavía aún. Entonces, esta es una ley que efectivamente viene, por un lado, a reconocer la labor que han hecho todas estas organizaciones que denominamos de forma genérica el tercer sector, y estamos hablando de aquellas ONG que no tienen ánimo de lucro. Yo creo que ese reconocimiento sí había que hacérselo. Yo creo que no se pueden entender los actuales servicios sociales sin la participación de estas entidades en el pasado, y no solo en el pasado, sino ahora en el presente, y espero que el futuro se siga manteniendo, aunque yo tengo claro, y tengo que dejarlo claro también, que la responsabilidad en la actuación de los servicios sociales debe ser pública, debe ser de las administraciones y las instituciones públicas. Otra cosa es la colaboración con las entidades del tercer sector. Y una de las cuestiones también que es clave y es fundamental en la ley es que le viene a dar seguridad jurídica a todas las entidades de este sector y estabilidad económica. Es decir, hasta ahora son entidades que han estado haciendo una labor social muy importante, pero desde una precariedad no solo económica, sino laboral. Es decir, en muchas ocasiones muy dependientes de subvenciones y ayudas que llegaban muy tarde y mal, y muchas veces pues ponían en riesgo hasta el patrimonio de las, digamos, juntas directivas, los presidentes o de las personas responsables de estas entidades, y desde luego no daban estabilidad a los trabajadores que los tienen, que son muy buenos trabajadores, buenos técnicos, no tampoco daban estabilidad, y al no dar estabilidad tampoco generaban unas expectativas de poder organizar, digamos, una planificación familiar en condiciones cuando tú no sabes si dentro de 3 meses vas a tener la ayuda o no la vas a tener, ¿no? También ha supuesto
darle una participación reglada en lo que son la toma de decisiones en las políticas públicas, en el sentido que se crea la mesa del tercer sector, donde ellos tienen participación junto con efectivamente con otras entidades y otras administraciones, la FECAN, la FECAIA, el Gobierno de Canarias y los representantes sociales, ¿no? Y por último, también se le va a dar todo lo que es una planificación para que se pueda planificar y promocionar. O sea, es responsabilidad del Gobierno, una vez que se apruebe la ley en el Parlamento, hacer en los 12 meses siguientes una, digamos, planificación para promocionar las acciones y las actividades de este tercer sector de acción social. Yo creo que, en definitiva, no solo viene a hacer ese reconocimiento, sino a dar estabilidad económica, jurídica y establecer las bases para una tarea muchísimo, digamos, más reglada, más reconocida y con estabilidad y seguridad jurídica para ambas partes, ¿no? Yo creo que eso sí que es importante. Por otro lado, ¿se le ha dado impulso a la aplicación de las cláusulas sociales? Hombre, esto es una de las cuestiones, efectivamente, Juan Francisco, para mí son clave, importantes. Es decir, hasta antes en marzo de este año entra en vigor lo que es la nueva ley de contratos del sector público. Y no ha entrado en vigor porque, y esta es la crítica que sí tenemos que hacernos y se tiene que hacer la administración, es decir, hasta marzo lo habitual era que las licitaciones públicas, las propuestas de contratos públicos, es decir, cuando se licita una obra, una prestación de servicios o se hace una adquisición de bienes para la administración pública, el criterio fundamental era el precio para esa licitación, y el precio también se hacía siempre adjudicándoselo a aquel que hacía la baja mayor o más importante. Esto estaba generando algunos problemas que era necesario corregir, porque, a ver, Juan Francisco, cuando nuestros técnicos elaboran un presupuesto para hacer una licitación para conseguir un contrato para la administración, se supone que lo sabemos de alguna forma valorar. Y a los parámetros lo ha tenido ya marcado. Claro, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos aparejadores, tenemos economistas, y claro que sabemos planificar y valorar una obra, insisto, o una prestación de servicio. Y el coste se sabe. Si nosotros sabemos el coste de entrada y luego cuando lo licita alguien lo coge por debajo del coste real, ahí van a ocurrir algunas de las cosas muy importantes que estaban ocurriendo y que en nuestro país pues tenían unos efectos negativos importantes, como por ejemplo, si yo como empresa pues no me queda otra opción que ir cogiendo este tipo de contratos porque tengo que seguir subsistiendo, y subsistiendo que se haga rapateando, pero voy escapando, cojo el contrato, pero ¿de dónde saco al final los beneficios? Pues muchas veces salen el primero de las costillas de los trabajadores, es lo habitual. Al final pues no cumples con los convenios del sector o los convenios colectivos, la contratación es la que es, o al final la calidad de los materiales de la obra también es la que es, y fundamentalmente no le puedes pedir a una empresa que está realizando un contrato en el límite o por debajo del valor real del contrato que haga su actividad desde la responsabilidad social empresarial, es decir, que haga una inclusión activa para que contrate a personas con dificultades, con discapacidades, etcétera, que cuide el medio ambiente y que haga reserva de mercado. O sea, pedirle esto a empresas a las que le estás poniendo en unas condiciones de contratación, digamos, en el límite, pues no era lo adecuado. Por suerte, Europa ha obligado a España a que transcriba al ordenamiento jurídico español las directivas europeas, de tal forma que y lo hicieron ya en el último extremo, amenazando a España con sanciones económicas importantes si España no hacía esta transposición. Yo creo que se ha hecho la transposición, tenemos una nueva ley de contratos del sector público moderna y además yo creo que puntera, y esta ley ahora obliga a que en las licitaciones públicas se tengan que recoger de forma obligatoria las cláusulas sociales, medioambientales y reserva de mercado. ¿Qué significa esto? Significan muchas cosas, entre otras cosas que ya no tiene que ganar la empresa que más bajo licite, puede darle el contrato a la que presente la oferta más cara, si luego compruebas con el conjunto de cláusulas objetivas
que tú pones que esa empresa cumple con ella. Por ejemplo, que tiene un número mayor de trabajadores contratados, que contrata arreglada la normativa legal, que tiene en su plantilla o va a contratar a personas con dificultades, con discapacidad, que tiene un plan de eliminación de residuos pues muy importante y que al final pues protege a sus trabajadores, que en definitiva son las empresas que necesita este país para luchar contra la pobreza. A mí me gustaría también decir que anteriormente, cuando se hacía las licitaciones con precios a la baja, no se hacía con mala voluntad, eso hay que decirlo, porque muchas veces lo que era la percepción de muchos representantes públicos es que le hacía un beneficio a la ciudadanía ahorrándole dinero en el coste, pero no se percataba, efectivamente no se percataba de que los perjuicios eran mayores que los beneficios. O sea que es una cultura que por suerte le hemos dado un giro de 180 grados y en este momento tenemos una ley de contratos del sector público que yo creo que va a ser muy beneficiosa para favorecer la inclusión social activa de muchísimas personas que de otra forma no tendrían opciones de entrar en el mercado laboral. Vamos a tener empresas que van a hacer su actividad desde la responsabilidad social y sobre todo vamos a tener un beneficio económico y social, porque eso va a revertir después en la sociedad muy importante. O sea, yo creo que sí tenemos que celebrar que las cláusulas sociales hayan entrado en vigor. El comisionado, yo creo que hemos sido la primera institución que se puso al frente del trabajo que había que realizar para que se implantaran las cláusulas sociales, y te puedo decir que los primeros documentos que se elaboraron, es decir, las primeras guías, los primeros folletos, las primeras hojas informativas que se distribuyeron, sobre todo en los funcionarios del sector público que están relacionados con la contratación pública, es decir, los servicios de contratación de los ayuntamientos, de los cabildos y de la comunidad autónoma. La primera formación que recibieron la organizó el comisionado junto con las dos universidades, y hicimos también un material pedagógico bastante interesante. Yo creo que el impulso que desde el comisionado se ha dado a la aplicación y la implantación de las cláusulas sociales ha sido fundamental y lo sigue siendo. Unas cláusulas sociales necesarias. Necesarias. Y que no se entendía como en las administraciones no estaba contemplada o no se estaban desarrollando. No se estaban desarrollando, hay que reconocerlo, y a partir del mes de marzo también hay que reconocer que a ser todo un planteamiento novedoso tampoco ha sido tan fácil ni está siendo fácil. Es decir, todo esto lleva un proceso de formación de los profesionales que están al frente de la contratación y también de los responsables políticos que tienen que cambiar lo que es su concepción. Pero algo se avanza del tema, pero estamos avanzando y yo creo que en un periodo de tiempo corto estemos a la cabeza de los países de Europa en lo que es la implantación de estas cláusulas, y que además, vuelvo, insisto, son fundamentales, son necesarias, y en este caso van a ser la vía más importante que puedan tener muchísimas personas para poder normalizar su vida. Estoy hablando de personas con dificultades, y que la fórmula más asequible que pueden tener para encontrar una contratación puede ser esta. Por otro lado, se ha podido ya lograr, y en este caso resolver la confusión que se creó en torno al Real Decreto que regulaba el bono social eléctrico, y en este caso se garantizaba, que era garantizando que ninguna persona en situación de vulnerabilidad se le pudiera cortar el suministro eléctrico. Bueno, se ha podido llegar ya a esa confusión y toda esa incertidumbre que se creaba. Hoy mismo he inaugurado un curso en Las Palmas. Mañana no puedo estar en la inauguración del que se va a hacer en Tenerife, lo hará otro compañero, en el que hemos convocado también nuevamente a conjunto de las trabajadoras y trabajadores sociales de los ayuntamientos, fundamentalmente, para seguir profundizando y trabajando y clarificando las dificultades que efectivamente ha creado el nuevo Real Decreto. El problema que se ha creado con el nuevo Real Decreto del bono social, para dejar las cosas claras, había un Real Decreto, para que nos entendamos, como si han habido dos bonos sociales, ¿no? El bono antiguo, para entendernos, que se regulaba vía también un Real Decreto y que estaba funcionando perfectamente, no generaba ningún tipo de problema. Pero bueno, el gobierno del Estado intentó mejorar ese Real Decreto y saca uno nuevo
que lo que genera es una... Bueno, y además hay que decirlo, que elabora un Real Decreto, se elabora desde el Ministerio de Industria, sin coordinarse con el de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que es a quien le endosa después la responsabilidad de ejecutarlo y de pagarlo. O sea que y no solo no se coordinó con el Ministerio de Empleo, sino que no se coordinó con las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que nos enteramos todos que el Ministerio de Industria saca un nuevo Real Decreto, lo publica en el BOE, y que a la hora de tener que aplicarlo, un decreto, primero, que colapsa a la administración pública, fundamentalmente a las comunidades autónomas y al ayuntamiento, porque obliga a todos los que estaban ya acogidos al bono anterior, que en el conjunto del Estado español eran 2,5 millones largos, casi 3 millones, y en el conjunto de lo que es la Comunidad Autónoma Canaria estamos hablando de unos 104.000 usuarios en aquel momento. O sea que todos se tienen que pasar y hacer una nueva solicitud al nuevo bono, con lo cual obliga a todas estas personas a ir otra vez a la Administración a solicitar su informe para el bono social, con lo cual colapsa los servicios sociales de los ayuntamientos. Esto no se le ocurre a nadie. Pero bueno, estas cosas pasan, y en este caso pasó, y pusieron de los nervios pues a todas las comunidades autónomas, que alertaron al Ministerio de las dificultades que estaban creando, y algunas, como Castilla-La Mancha, lo impugnaron. Y está impugnado este Real Decreto, que ha habido un cambio de gobierno, el nuevo gobierno ha planteado que lo va a estudiar, y ahora veremos. Pero luego también digamos que plantea alguna documentación nueva que efectivamente crea bastante confusión y genera muchísima confusión sobre quién es la institución que tiene que emitir ese tipo de documentos, y en algunos casos eran unos documentos que no se explicaron tampoco muy bien y no fueron muy bien acogidos por los técnicos y por los profesionales. Es decir, se hablaba de un certificado innominado, y esto, puesto en blanco y negro con lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo, generaba un montón de dudas. Y luego, efectivamente, también ponía algunos supuestos que beneficiaba a la persona que podía solicitar el bono, pero no decía qué administración lo tenía que acreditar. Algunos de ellos como personas que tienen prioridad a la hora de acogerse al bono por ser víctima de violencia de género, o por haber sido víctima de un acto terrorista, o por tener una discapacidad. Entonces, al final, todo el mundo iba a parar a la misma administración, que se veía en una situación muy incómoda para poder acreditar determinadas situaciones de sus propios ciudadanos. Finalmente hemos hecho un equipo de trabajo en el que hemos implicado, especialmente en Canarias, a las operadoras eléctricas, a la FECAN, es decir, a los representantes de los ayuntamientos, a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y a la Consejería de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, que esta, comisión la creó el comisionado, la coordinó el comisionado, y hemos conseguido entre todos llegar a clarificar los aspectos más confusos y las situaciones que generaban más problemas para los ayuntamientos, y llevar eso a un texto que al final se ha convertido en un convenio que hemos firmado todas las partes, y que ahora se tiene que hacer llegar a los distintos ayuntamientos para que se vayan acogiendo al mismo, y creo que el texto que hemos elaborado aclara prácticamente todas las dudas y recoge las cuestiones que realmente tiene que hacer cada parte, es decir, qué es lo que tiene que hacer la operadora eléctrica, qué es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma, qué es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, para que el vecino... ¿Qué es lo que tenía que haberse hecho? desde el principio, o antes. Del principio. Si pero esto no vino todo a prisa y corriendo después de que saltara, en este caso, a la luz pública la situación de muchos españoles. En este caso hablamos de la pobreza eléctrica que saltaba, y que había muchas personas, sobre todo cuando llegan en invierno. Aquí en Canarias no lo percibimos, pero en la península sí se percibe. Cuando las temperaturas bajan, pues muchas personas en esa situación, pues hasta algunas que otras fallecieron. Y el coste se multiplica. Hay que reconocer que en aquellos lugares donde realmente la calefacción es necesaria en invierno, la factura pasa de costar un precio X a multiplicarse por 5, porque tienes que tener las 24 horas del día la calefacción, y tienes que podemos hablar tranquilamente de una vivienda que puede consumir 500 y 600 euros. Hay situaciones, insisto, que son muy duras. Canarias también tiene una situación bastante importante, porque sí hemos hecho un estudio de la pobreza energética en Canarias, en la que le llamamos
así, porque es el término en que mejor define la situación, y también tenemos muchos puntos débiles. Por ejemplo, tenemos muchas viviendas que tienen bastantes dificultades porque los materiales con los que se ha construido no son los adecuados, la cubierta no es la adecuada, las protecciones que tienen la vivienda tampoco lo son, las humedades pueden ser frecuentes, llueve poco, pero cuando llueve se cuela por se cuela por todos lados. Es decir, si tenemos determinadas, aunque tenemos algunas condiciones distintos al resto del Estado español, tenemos un clima que efectivamente no nos obliga a hacer un gasto excesivo en invierno ni tampoco en verano, pero sí tenemos después muchísimas otras cuestiones que mejorar. Hay muchas zonas en las que las viviendas son de autoconstrucción y se han hecho poquito a poco, todos los años un poquito, un trocito, y efectivamente nos encontramos con viviendas que tienen bastantes dificultades, no son energéticamente hablando eficientes, por decirlo de alguna forma, y yo creo que aquí tenemos que actuar, igual que tenemos que actuar en lo que es información, sensibilización y formación para hacer un uso más racional también de la energía eléctrica, y por supuesto para renovar todo lo que son los digamos aparatos de toda índole, de todo tipo que manejamos, pero sí tenemos algunas actuaciones en Canarias que debemos realizar, y cuanto antes nos pongamos a ello mejor. Don Santiago, ¿se ha firmado ya en la concertación social? Bueno, la concertación social yo creo que en Canarias la podemos calificar como exitosa, en el sentido de que hemos estado durante un año entero negociando en las distintas mesas que se crearon al efecto para negociar. Yo participé en una muy específica, que era la de políticas sociales, en que me tocó ser coordinador de esa mesa, y al igual que el resto, yo creo que después de un trabajo muy exigente, un debate muy duro entre las distintas partes, hemos llegado en todas las mesas a un acuerdo. En la mesa que yo coordinaba, insisto, llegamos a un acuerdo para mejorar lo que es la prestación canaria de inserción, que yo creo que efectivamente cuando se realicen estos cambios que hemos acordado con digamos los agentes sociales y económicos, vamos a tener una ley que hay que reconocer que estaba obsoleta. La ley no es muy antigua, pero del año 2007 no previó muchas de las situaciones que se están dando ahora después de la crisis. Es decir, había muchos supuestos de situaciones de pobreza que vivía la gente, o situaciones de toda índole, sí, que no estaban previstas en el origen de la ley, y efectivamente cuando estas personas con estas problemáticas acudían a la administración para acogerse a la prestación canaria de inserción, se veía que no tenían derecho porque no estaba reconocido esa situación. Yo creo que hemos hecho un análisis exhaustivo, hemos recogido todas las propuestas que han hecho fundamentalmente las organizaciones sindicales, y hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo, insisto, porque hay que hacer una cosa es el acuerdo, y ahora llevar el acuerdo a la modificación en un nuevo decreto para modificar la ley de prestación canaria de inserción, que por un lado recoja todos los supuestos nuevos que hasta ahora no están reconocidos en la norma, y que incluso se mejoren las cuantías económicas que dan en este momento. Una de las cuestiones básicas también es acabar con lo que es la periodicidad de la norma, es decir, hasta ahora las personas que se podían acoger a la prestación canaria de inserción no la podían mantener más allá de 2 años, eran unos periodos de 6 meses que se iban renovando, y cuando llegabas a 2 años desistía ya porque no podía renovar por más tiempo. En este momento, una de las cuestiones claves que se incorpora es que mientras dure la situación de la persona, y así se comprueben por los informes de los servicios sociales, se debe mantener la prestación. Igual que una de las cuestiones que yo creo que mejora sustancialmente la ley es hacerla compatible con contratos temporales, por ejemplo. Es decir, si tú fueses un preceptor de la prestación canaria de inserción, no la abandonarías por un contrato de 3 meses porque tienes la duda de si después te la volverán a dar. No. Ahora eso incluso va a ser una situación que va a primar, en el sentido de que si te aparece una situación laboral de 2, de 3 meses, de 6 meses, y te acoges al contrato, simplemente se queda en stand-by. Se paraliza, pero una vez que se acabe el contrato, vuelves automáticamente que puedes acceder nuevamente a la situación que puede pasar. Con lo cual,
yo creo que mejora bastante Hombre, la situación. Las personas tienen más posibilidades de acceder a puestos de trabajo para adquirir más experiencia y tener más oportunidades de confianza, de quedar, efectivamente, de quedarte posteriormente en el mundo laboral trabajando, que es lo que se intenta que la inclusión sea una inclusión activa, es decir, que tú... ¿Qué es lo que demanda el usuario? Lo que demanda el usuario, y que tú puedas tomar las decisiones de tu propia vida, eligiendo incluso un puesto de trabajo. Si una vez que entres puedes mantenerlo. Ahora, si el puesto acaba, puede volver otra vez a retomar la situación de la PSI, y desde luego entra también algunos otros supuestos que antes no se contemplaban. Por ejemplo, familias que pueden tener hijos con más de 18 años pero que están estudiando, pues se pueden mantener. Personas que son pensionistas con pensiones por debajo de los 355 euros, por debajo del IPREN, también pueden tener derecho. En fin, sí se ha mejorado de forma sustancial, de tal forma que lo que es ahora la nueva configuración que ha dejado esta crisis de nuestra sociedad estén contempladas en la ley. También es cierto que ahora hay una disyuntiva. Se aprobó en noviembre el estatuto de Canarias, el nuevo estatuto, y recoge en el artículo 24 la renta de ciudadanía, ¿no? Para tú desarrollar la renta de ciudadanía tiene que hacer una ley, o bien podemos optar en hacer una nueva ley o simplemente con la mejora de la ley de prestación canaria de inserción, tal como está, digamos, mejorada y financiándola adecuadamente, cumpliríamos. Se ha aprobado. Se podría. No, la PSI existe, y lo que dice el Estatuto de Autonomía es que efectivamente los poderes públicos de Canarias atenderán a sus ciudadanos a través de una renta de ciudadanía que tengan dificultades por lo cual, ¿no? se ha mejorado la prestación. Yo creo que ahora tenemos por delante una situación bastante interesante. Yo creo que y es una de las cuestiones que a mí no me preocupa, pero quiero decir que sí quiero poner sobre la mesa. Es decir, si no utilizamos la pobreza como un arma política, como una herramienta dentro de la pelea política, sino que... Porque si es una realidad. No, pero quiero decir, no es lo mismo incluir la pobreza en lo que es, digamos, la planificación política, es decir, incluirla dentro de la agenda política, pero no utilizarla como arma arrojadiza para hacernos daño unos a otros, sino para debería haber un pacto, podemos decir, consenso. Entonces, yo por lo que estoy abogando es porque efectivamente todas las fuerzas políticas de Canarias, al menos con este tema, yo no digo que con todos los temas, pero este es un tema tan sensible, digamos, tan sangrante, con el cual nos debemos estar haciendo política. Hablamos politizarlo. No lo debemos politizar, y no lo debemos utilizar como arma política, porque nadie por sí solo va a poder resolver este problema. Entonces, si fuésemos capaces en Canarias, con total serenidad, con total tranquilidad, de llevar, bueno, por una vez, llevar a la mesa de negociación el tema de la pobreza y llegar a un consenso político, yo creo que tenemos ahora mismo las herramientas. Hombre, yo creo que sí se puede llegar a un consenso, porque todas las formaciones políticas y todas las personas que se presentan a la política buscan el bienestar de todos los ciudadanos. Claro. Y entre ellos están las personas que hoy por hoy lo están pasando. Y además yo creo que en esas situaciones, por lo cual el consenso está. Todos se definen que vienen a lo mismo. Yo creo, Juan Francisco, claro, que lo desarrolle. La principal tarea que debería tener un político es procurar la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, de sus conciudadanos, ¿no? Y si todos trabajáramos por este objetivo, yo creo que no debería ser tan complicado llegar a un consenso nacional, o sea, regional, canario, nacional canario, para que busquemos la fórmula para que nuestros ciudadanos realmente tengan una herramienta potente y les ayudemos a salir de las situaciones de pobreza, porque la pobreza es un continuo en el que además tenemos que reflexionar bastante sobre él, ni tú ni yo, y espero que los oyentes que nos están, o los videntes que están viendo este programa, entiendan lo que voy a decir. O sea, nadie, ni siquiera los que están viendo en este programa en este momento, están exentos de caer en una situación de pobreza en cualquier momento. En la pobreza puedes caer por muchas situaciones, por una enfermedad, por una decisión mal tomada, por perder el empleo, por una discapacidad, por un accidente. Es decir, tiene tantos rostros, tantas caras la pobreza, y se puede llegar por distintas vías. Es decir, en España todos los años 25.000 personas solo por padecer cáncer, sin entrar en el resto de las circunstancias que pudieran también
llevar a esta situación, entran en situación de pobreza. Eso está controlado estadísticamente. O sea que no estamos hablando de una situación, a mí eso no me va a tocar nunca. No, eso nos puede tocar a cualquiera. Es que el mapa de la pobreza lo enfocamos a veces a un punto y es muy amplio. Es muy amplio, es tan amplio que nadie está exento de caer. Y como mismo se entra, también se puede salir. Pero por eso es por lo que estamos intentando, o por lo menos desde mi perspectiva, estoy intentando que efectivamente haya una percepción, una comprensión de la pobreza tal que nadie la desdeñe en el sentido, bueno, esto no va conmigo. No, esto sí va contigo, porque en cualquier momento no solo puede ir, sino que ahora está afectando a ciudadanos, a ciudadanas que no han entrado ni por su propio pie ni voluntariamente en esa situación, aunque nosotros creamos que sí. No ha sido así. ¿No? Usted ha marcado y siempre ha dicho, necesitamos herramientas, necesitamos información para poder desarrollar lo que tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar y dónde tenemos que actuar. En este caso se está desarrollando una macroencuesta valorando los ingresos y las condiciones de vida en los hogares en Canarias para poder después desarrollar todos los planes que quieren llevar a cabo. Es fundamental. Está empezando usted la casa por los cimientos, no como otros que empieza por los techos. Es que lo que no podemos seguir siempre es pensando que los que tienen que investigar son otros, es decir, que investiguen los americanos, que investiguen los ingleses, los anglosajones, quien sea, nosotros ya copiamos. No. Un pueblo que no tropiece siempre en la misma piedra, y un pueblo que quiera crecer tiene que estudiarse a sí mismo y tiene que estar evaluándose y testeándose permanentemente para ir buscando donde tiene efectivamente los problemas. Nosotros la información que tenemos en estos momentos, no solo en Canarias, sino en todo el territorio español, y eso también ha sido un toque de atención que le ha dado ya la Unión Europea a España, ¿no? Las estadísticas de España nosotros no las cuestionamos ni las cuestiona en este momento ahora mismo el comisionado. Esas son las que definen las actuales situaciones, pero el problema es que no nos da información de calidad. Es decir, la información que en este momento tenemos de cómo se distribuye la pobreza en Canarias es cero, porque la encuesta que pasa el INE solo se basa en 431 o 32, nunca ha pasado de 500 encuestas. O sea, para una población de más de 2 millones de habitantes o 2.100.000 habitantes, que están en 8 islas distintas, en un territorio muy presionado como el nuestro, con 500 encuestas, pues poner una cifra redonda, no te da información por debajo de lo que es el concepto de comunidad autónoma. Si tú no sabes cómo están las islas, no tenemos ni idea de lo que ocurre en cada una de las islas. Por supuesto, no tenemos idea de lo que está ocurriendo en las grandes comarcas y no tenemos idea de lo que está sucediendo en los ayuntamientos. Entonces, por eso hemos ideado le llamamos una macroencuesta, porque nosotros vamos a hacer la estamos haciendo ya en este momento, ya está licitada, está contratada y se está haciendo trabajo de campo. Estamos haciendo más de 4.600 encuestas, que son 4.600 hogares. Y ojo, 4.600 hogares no son 4.600 unidades convivenciales, porque dentro de un hogar puede haber varias unidades convivenciales. Por lo tanto, digamos que vamos a atender o vamos a encuestar a una población muy superior a los 4.600 unidades convivenciales, y por supuesto se va a encuestar a muchísimas más de 13.000 personas. Por lo tanto, sí vamos a poder tener información de cómo está cada una de las islas y sobre todo cómo están las grandes comarcas. ¿Eso para qué sirve? Hombre, eso sirve para territorializar después las actuaciones, porque no es lo mismo actuar en el Hierro que actuar en La Gomera, que actuar en Lanzarote, y no son iguales los problemas en ninguno de los municipios. Te puedo asegurar que los problemas que se dan en Telde no se dan en Tejeda. Efectivamente. Y en Tejeda tú vas y realmente lo que te va a decir el alcalde de Tejeda y la concejala de Servicios Sociales de Tejeda es que en Tejeda no hay pobreza. Ahora, en Tejeda hay otros problemas que más nos vale, y ya antes explicábamos algunos. Se está despoblando, los jóvenes están saliendo de Tejeda buscándose futuro fuera de Tejeda, pero en Tejeda se está quedando las personas mayores, y no solo es que se estén quedando las personas mayores, sino que viven en barrios diseminados, en caseríos diseminados. El municipio es muy grande y por lo tanto tenemos un problema de personas que viven en soledad. Y son personas mayores, y es un problema que tenemos que afrontar. Y ese problema a lo mejor no lo tiene pues un barrio X, no vamos a dar nombre de ningún barrio, sea de Telde, o sea de Tenerife, o sea de la isla que sea. Por lo tanto, tenemos que, territorializar y visualizar perfectamente qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los municipios. Igual que te puedo decir que no es lo mismo vivir en la costa, las condiciones que se dan son unas,
que vivir y en municipios turísticos, que vivir en medianías o que vivir en la cumbre, ya solo en la misma isla también y en distintos, digamos, zonas geográficas, pues las condiciones son bien diferentes y bien distintas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una radiografía, pero bien sacada, con bastante nitidez y claridad, para que los recursos se utilicen efectivamente allí donde se tienen que utilizar, con quien se tiene que utilizar y cómo se tiene que utilizar, y en cada sitio utilizar los que corresponden. Por otro lado, también se ha creado la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial. Hombre, es una idea que además veníamos trabajando desde hace ya un tiempo, y en este caso estamos contentos. El viernes vamos a hacer ya una reunión de trabajo con más de las 108 empresas que hemos conseguido que ya se adscriban a esta red, que se llama así, Red de Responsabilidad Social Empresarial, que lo que pretendemos es que las empresas que se adhieran a esta red hagan su actividad empresarial desde la responsabilidad social que antes explicaba. Es decir, estamos buscando empresas que realmente contraten a sus trabajadores conforme a las leyes vigentes, que los contratos sean contratos dignos, no sean contratos de basura, que no sean contratos precarios, que además incluyan en sus plantillas a personas con distintas dificultades, discapacidades o vulnerables, que además hagan su responsabilidad social respetando al medio ambiente, y que tengan como marca de empresa publicitaria el que es una empresa de inclusión social, que yo creo que son las empresas que hoy en día más valoran los ciudadanos. Por otro lado, también se aprobó ya también la Estrategia Canarias de Inclusión Social 2019-2021. Sí. Esa ya es una estrategia, eso sí que nos va a costar explicarla en muy pocos segundos, porque estamos hablando de la Estrategia Canaria de Inclusión Social. Se aprobó, ya la presenté en el Parlamento la semana pasada a petición de los propios parlamentarios, porque ese mismo día se aprobaba en el Consejo de Gobierno. Sí, ya está aprobada, en el sentido de que el Gobierno de Canarias tiene su estrategia, y en este momento lo que estamos intentando es acudir tanto a la FECAN como a la FECA y a los distintos ayuntamientos, para que el resto de instituciones también vayan haciendo su propia estrategia de lucha a la pobreza, porque no solo tiene que tener la estrategia el Gobierno de Canarias, la tienen que tener los cabildos, los 7 cabildos, y la tienen que tener los 88 ayuntamientos de Canarias. Y de lo que se trata es de coordinar todos los recursos que en este momento tienen todas las administraciones de Canarias, para poder rentabilizar y ser mucho más eficaces en las acciones que hacemos cada uno con nuestros ciudadanos. Y nos queda un minuto, y me gustaría también que me explicara en un minuto, sé que en un minuto va a ser imposible, cómo se está desarrollando el programa de actuación con personas en situación de alta exclusión social. Bueno, esto es uno de los programas quizás más interesantes que ahora mismo está desarrollando el comisionado junto con la Dirección General de Política Social. Es decir, se han escogido un número determinado, en este momento estamos hablando de más de 415 unidades familiares y más de 622 personas que están en situación de alta exclusión social, es decir, son personas que están en situación de pobreza severa, que han perdido incluso el contacto familiar y el contacto social, están personas muy deterioradas en este momento, están recibiendo una prestación canaria de inserción, pero no están haciendo un proceso de inserción laboral porque no tienen condiciones para hacer un proceso de inserción, o sea, de entrar a trabajar en el mercado laboral. Y lo que estamos haciendo con estas personas es un trabajo de equipo, de forma global integral, para volver otra vez a reestructurar, a mejorar sus capacidades intelectuales, afectivas, sociales, familiares, para que el siguiente paso sea el prepararlas para incluirlas, empezar a integrarse en la sociedad. Es decir, estamos trabajando con personas en este momento de forma experimental, pero ya nos están diciendo los técnicos que está teniendo un éxito importantísimo este programa. Por lo tanto, va a ser una de las cuestiones que vamos a estudiar dentro de lo que es la estrategia de lucha contra la pobreza, para poder sacar de esta situación a aquellas personas que realmente han caído en una situación gravísima de pobreza, hasta tal punto que están excluidas socialmente, es decir, han perdido los vínculos familiares y sociales, ¿no? Don Santiago Rodríguez, un placer tenerlo en esta casa. El tiempo se nos ha ido muy veloz y rápido, y se nos quedan muchas cosas. Siempre me lo dicen, que el tiempo de la radio y de la tele es oro. Nosotros hablamos de 42 minutos, 45 minutos, y siempre se nos va volando, pero bueno. Pero bueno, este último programa sí me gustaría que en alguna otra ocasión lo pudiéramos desarrollar, porque efectivamente estamos actuando con aquel sector, digamos, que peor lo están pasando en nuestra sociedad, y lo estamos haciendo desde la situación
de una, digamos, una innovación que se está haciendo en Canarias y está empezando a tener éxito, incluso con otras comunidades autónomas ya nos están planteando por dónde va, cómo lo estamos haciendo. Don Santiago Rodríguez, que pase unas felices fiestas navideñas y en compañía de sus familiares y de todos los suyos, y por supuesto nos volveremos a ver en el 2019, que está a la vuelta de la esquina. Lo mismo te deseo a ti, Juan Francisco, y también le deseo a todos los ciudadanos de la isla de Gran Canaria, a todos los ciudadanos de Canarias en general como comisionados, que efectivamente tengan unas felices Navidades y que el año 2019 realmente se comporte muchísimo mejor que el 18. Y un deseo especial es que lleguemos a un consenso para trabajar todos juntos contra la pobreza en Canarias. Ese es mi deseo para estas Navidades. Feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros, don Santiago Rodríguez. Pues cerramos esta entrevista con el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, don Santiago Rodríguez. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política.